Bienvenidos al 14º seminario de la codificación genética. Este es un esfuerzo que hemos venido realizando desde el año 2006, varias profesoras de aquí de la Facultad de Ciencias, adscritas a diferentes laboratorios. En esta ocasión, el seminario lleva el título de Genética de Organismos Acuáticos. Por lo tanto, declaro inaugurado este 14º seminario. Nuestra primera ponente es la doctora Valeria Sousa Saldívar. Acércate al micrófono porque se hace prende la... Ajá, me estoy saludando, ¿no? Gracias, Rosario. Bueno, la doctora Valeria Sousa, realmente es un lujo que venga con nosotros, es investigadora titular C de la Universidad Nacional Autónoma de México, adscrita al Instituto de Ecología, es PRI-DD y Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. Obtuvo la licenciatura, la maestría y el doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México y posteriormente realizó 2 postdoctorados, uno en la Universidad de California en Irvine, bajo la tutela del doctor Richard Lenski, y el segundo en la Michigan State University. Es investigadora titular en el Instituto de Ecología desde el año de 1993. El área de trabajo de la doctora Sousa es la ecología evolutiva y la evolución molecular de los microorganismos. Trabaja fundamentalmente con una pregunta que es ¿por qué hay tantas especies? Es decir, ¿cuáles son los procesos evolutivos fisiológicos y ecológicos que separan a los organismos que forman poblaciones hasta convertirlos en especies, así como entender cómo varias especies similares pueden coexistir en un sitio particular y saber qué redes de interacción forman? A lo largo de su carrera científica, hasta la fecha ha publicado 116 artículos de investigación, los que han merecido más de 6.000 citas. Ha producido 40 capítulos en libros, un libro coeditado y 2 textos de biología para el 5º año de preparatoria del programa UNAM. Ha publicado también una colección de 7 libros sobre la enorme diversidad de Cuatro Ciénagas, Coahuila, que es el tema que hoy va a platicar con ustedes. Este trabajo lo viene realizando desde hace varias décadas y ha merecido diferentes premios, entre los cuales incluyen una fellowship de la Fundación MacArthur, Premio Nacional de Conservación de la categoría de investigación, otorgado por la Semarnat en 2006, Premio WB por Amor al Planeta en 2010 y el Adolfo Leopoldo Fellowship, otorgado por el Instituto Woods de Stanford, California, de la cual es ahora parte del grupo de advisors, así como el premio al mérito académico al Águila Guerrera del Colegio de Biólogos, que recibió en 2016. Recientemente, en agosto de 2019, se anunció su inclusión como miembro internacional honorario de la American Academy of Arts and Science, academia fundada en 1780, cuyos fundadores son Benjamin Franklin, George Washington y John Adams. En esta academia están presentes o se han incluido 4 investigadores mexicanos y un poeta, Octavio Paz, ya muerto, Marcos Moschinsky, José Sarucán y Ranulfo Romo. Es la primera mujer que recibe esta distinción, la primera mujer mexicana, y es miembro de esta academia desde octubre de 2019. Bueno, pues ha formado un montonal de alumnos, ha dirigido 9 tesis de licenciatura, 7 de maestría, 15 de doctorado.
Y es un honor presentarles entonces a Valeria Sousa, quien es la primera ponente de este seminario. Encantada de estar aquí, Rosario. Esta es mi casa. Y gracias por aceptar. Gracias. ¿Me oyen bien? ¿Sí? Ok, maravilloso. Bueno, Cuatro Ciénegas es mi paraíso. De alguna manera, Cuatro Ciénegas me encontró y yo no la encontré a ella, lo cual es bastante extraordinario. Este señor, Minkley, que está aquí, que ahí parece como Grouchy Ladybug, sí tenía un carácter bastante tremendo porque su vida había sido difícil. Él, mientras estudió zoología y empezó a hacer su maestría en Kansas, en 1958, que es el año que yo nací, y ahí encontró una tortuga inusual en la colección de zoología y dijo, ¿de dónde viene esa tortuga que nadie ha visto algo parecido? Y decía Cuatro Ciénegas y fue a buscarla, Cuatro Ciénegas, y de ahí ya no salió. Él describió toda la geología, la diversidad, los peces, y él intuía que ahí estaba el origen de la diversidad muy profunda, pero no tenía los elementos con qué demostrarlo. Y lo que la geología le decía de manera inmediata es que ahí se había abierto Pangea y que esos caracolitos que estaban comiendo azufre en los manantiales, él me dijo, estos estaban en el Pacífico hace 200 millones de años, a ti te toca cuidarlo y demostrarlo. Y luego se murió, entonces pues sí, nos tocó a Luis y a mí cuidarlo y demostrarlo. Y fue muy afortunado que llegáramos en 99 a Cuatro Ciénegas porque teníamos las herramientas para hacer ecología molecular, estaban recién estrenadas en el mundo, y entonces cuando yo vi esta foto de las pozas y NASA vino a tocar la puerta y dijo, tienen que ir a Cuatro Ciénegas, pues yo pensé inmediatamente en los experimentos que hice de evolución experimental con Richard Lenski, y dice, mira, son experimentos aislados de evolución, donde hizo una nueva especie, pues vamos a ver, de seguro es sencillo porque es el lugar con menos fósforo del planeta. Bueno, pues no podía estar más equivocada. Resulta que Cuatro Ciénegas, a pesar de ser una mariposa blanca en el desierto con muy baja productividad primaria, y es un oasis limitado, es el lugar más diverso del planeta. Minkley sabía de esta diversidad, pero a nosotros nos tocó describir la diversidad de los tapetes microbianos, de los estromatolitos del agua, utilizando técnicas moleculares. Y la pregunta fundamental desde la primera caja de Petri, que estaba llena de cosas de colores, era ¿cómo es posible que este lugar sea tan diverso si hay tan poco fósforo? La estequiometría es una regla básica de la vida donde uno necesita 16 nitrógenos por cada fósforo para hacer ribosomas. Si no hay ribosomas, no hay proteínas, no hay vida, se acabó. Entonces, Cuatro Ciénegas en parte es así de diverso porque es una anomalidad geológica. Aquí se partieron dos supercontinentes. ¿Por qué hay los únicos dos supercontinentes? Rodinia hace 800 millones de años y Pangea hace 200 millones de años. Y tenemos evidencia con reloj molecular de esos eventos, lo cual lo hace bastante más increíble, porque no solo hay la evidencia geológica, sino la evidencia molecular. Entonces, el secreto es que esta montaña, que ahorita van a ver, parece como nave de Star Wars o una especie de dinosaurio que camina hacia el norte, tiene fuego en la panza. Y este fuego en la panza, que es muy profundo, probablemente es una anomalidad magmática que queremos que los geofísicos entiendan, mueve todo el agua del valle y esa es la razón por la cual se abrieron dos supercontinentes. Pero además es la razón del ciclo del agua y la razón del oasis. Y aquí es cuando se abre Pangea, cuando se abre Rodinia hace 800 millones de años, le da más playa a los estromatolitos y eso precipita cambio climático global que se llama el criogeno, el cual libera el fósforo que estaba atrapado en las rocas de los continentes, porque el hielo rasca las rocas, y eso permite la explosión del Cámbrico, que en realidad es la explosión del Ediacardiano al final del Precámbrico. Entonces, es realmente increíble que esto haya determinado el destino de nosotros.
No estaríamos aquí si no se hubiera roto este supercontinente. Y Cuatro Ciénegas ha estado en el mar por mucho tiempo hasta que el levantamiento de la Sierra Madre Oriental lo aisló del mar. Y aquí es lo que les digo, que esta montaña parece una especie de saurio o una especie de nave. Es la razón de Cuatro Ciénegas, porque adentro de sus sedimentos marinos ancestrales, en sus arcillas profundas que son en forma de pirámide y no en forma de olla cerrada, se guardan las condiciones de los mares, los minerales y probablemente las bacterias que han estado aisladas en sus cuevitas y que se mueven con el calor del magma hacia arriba, tienen un ciclo de sol, luego se percolan y vuelven a su ciclo de montaña. Y eso es lo que queremos demostrar. Entonces, primero hicimos una especie de, pues estaba muriendo Cuatro Ciénegas desde el 2002, lo sabíamos. En 2004 hay muchísimo ruido mediático y en 2006 un poco cambia la ecuación porque ya no va a estar Fox, sino le toca a Calderón. 2007 manda a su secretario nuevecito del ambiente a ayudarnos, pero pues en realidad nadie obedecía a Calderón y no pasó nada más que se sacó el doble de agua de Cuatro Ciénegas. Pero en 2009, de alguna manera el ingeniero Slim averigua que estamos haciendo esto, dice qué podemos hacer para ayudar, yo no lo conocí hasta mucho después, pues comprar el Churince porque es el lugar un poco más alto que todos los demás y es el que se va a morir primero y hay que describirlo antes de que se muera porque es el más diferente de todos. Entonces nos dio 6 años, 18 millones de pesos, 100 científicos pudimos investigar todo lo más rápido posible y 50 niños cada año del Cebeta 22 y eso transformó toda la ecuación. Porque al describir el todo con todos los niños del Cebeta 22 encontramos una enorme diversidad nada más ahí en el Churince. Por ejemplo, los virus son la imagen al espejo de sus presas y Cuatro Ciénegas, cada sitio, aunque estos están a metros de distancia y son virus del agua, son diferentes. Y este es un manantial que está a 2 kilómetros de distancia y es totalmente diferente a esto. Y esto está del otro lado de la montaña, son 9 pocitas en 1 kilómetro y es totalmente diferente. Entonces, el chiste de Cuatro Ciénegas es que cada lugar que exploramos durante 20 años es único e irrepetible en el tiempo también. Entonces, eso es lo que lo hace tan diverso. Cuando estudiamos el Churince con tags de 16S y NextGene, secuenciación de alto rendimiento, lo que no tiene círculo son clados que existen, pero son de la biosfera rara, como es el caso de las arqueas, que no les toca un círculo que es de 1% de abundancia. Los círculos grandes son de 10%. Aquí las actinobacterias son muy abundantes en el agua, Bacillus está solamente en el sedimento, y lo que es gris es lo que está solamente en el suelo. La diversidad es enorme, es alrededor de decenas de miles de otros. Pero eso es grande, pero hay otros lugares un poco más diversos. Pero este lugar, esta laguna que medía 300 metros de largo y ya no existe, tenía la misma diversidad que todo el río Perla en China. Y el río Perla en China medía 2.000 kilómetros y 300 metros. Entonces la escala de la diversidad es otra. Entonces, si exploramos este punto con cuidado, que sí lo podemos cultivar, el resto de las cosas en general no las podemos cultivar, encontramos 220 linajes nuevos de Bacillus. Bacillus es uno de los grupos mejor conocidos en el mundo y Churince solito aporta 20% más a lo conocido de Bacillus. Y si ustedes ven con cuidado, esta es una filogenia, tiene los linajes de Cuatro Ciénegas que son azules, tienen patas largas. Tienen patas largas y unas más o menos del mismo tamaño. Bueno, vamos a explorar esto con más cuidado. Este es un paper que salió en 2018 en eLife y yo creo que ayudó al premio. Cuando datamos con reloj molecular en el 16S, que es un reloj que va bastante lento, encontramos que estas que son del sedimento se separaron precisamente cuando se abre Rodinia. Son testigos de cuando los animales transforman
el sedimento marino haciendo cavernas, rascando los estromatolitos y finalmente evolucionando mandíbulas para rascar mejor, eso cambió la química del mar y pasó de ser anaranjado a ser azul. Hasta entonces el mar era anaranjado porque no se había oxigenado. Lo que se había oxigenado poco a poco era la atmósfera, pero el mar continuaba siendo dominada por el ciclo del azufre. Y como Bacillus es aerobio, pues tuvo que ser testigo de cuándo se oxigenó el sedimento marino por la actividad de los primeros animales, lo cual es bien bonito. Y luego están los que entraron cuando se abre Pangea hace 200 millones de años. Y entran todos de diferentes linajes a invadir Cuatro Ciénegas y ahí se quedaron. Y ya no dejaron que nadie más entrara, y eso es muy interesante en sí mismo. ¿Y por qué no dejan que nadie entre? Porque como comunidad son muy cohesivos y, por ejemplo, los Bacillus son muy peleoneros con lo que no conocen. O sea, toleran a sus vecinos más cercanos aunque coman lo mismo, pero detestan a aquel que no tiene una ID de identificación. ¡Hey, soy tu vecino! Crecimos juntos, ¿no te acuerdas? Compartimos el sándwich. Si no tienen esa identificación, caput. Hay miles de antibióticos no descritos en Cuatro Ciénegas, precisamente por esa defensa de la comunidad que trabaja como una sola cosa. Inclusive tienen genomas estos organismos pequeños y son codependientes de otras partes de la comunidad. Y esta hipótesis se llama retroalimentación ecoevolutiva. Y esta retroalimentación ecoevolutiva se debe a que las interacciones son más importantes que el ambiente físico. Entonces, las interacciones determinan quién es vecino de quién le convida parte de la comida, quién defiende a quién, y es el superorganismo de la comunidad el que está sobreviviendo constantemente. Y si se acuerdan, los virus están matando a muchas cosas constantemente y liberando su nitrógeno y su fósforo, lo cual hace a todo el mundo feliz, y ahí van, otras cosas crecen. Entonces, la biosfera rara, que es los poco abundantes, están constantemente cambiando el ambiente junto con los virus. Y todo el mundo se tiene que ajustar como una especie de reina roja con otra teoría que se llama de la reina negra. Entonces, las dos reinas están constantemente moviendo la evolución de estos organismos. Y parte de las evidencias de esto, del grupo de Gabriel Olmedo en Simvestaff, es increíble cómo trabajan, es la protrofía. O sea, ¿quién puede comer solito? Si ven la bolita verde que está aquí, estos sí pueden migrar porque pueden comer por sí mismos, pero ninguno de los de acá puede migrar porque no pueden producir ni siquiera sus propios aminoácidos. Por lo tanto, necesitan de la comunidad para poder crecer. Y los virus yo creo que son una parte muy importante de esta dinámica, porque al estar liberando los nutrientes que tiene atrapada la vida y estar constantemente cambiando la dinámica, todo el mundo está siendo perseguido y cambiando constantemente, y por lo tanto la diversidad se incrementa mucho. Entonces, con estas bases hicimos esto del mundo perdido. Estos son los modelos de especiación que hay en general en el mundo. Las bacterias como Bacillus subtilis se piensa que están en todos lados porque en efecto vuelan en la atmósfera y se echan, y si crecen bien y si no, pues ni modo, otras ya crecerán. Este es el modelo de especiación que hay para todos los animales. Por ejemplo, los osos negros estarían acá y los polares estarían acá, se han separado en el tiempo y en el espacio. Y este es el modelo de diversificación de islas tipo Galápagos. Pero Cuatro Ciénegas es otra cosa. Cuatro Ciénegas es toda la comunidad que sobrevivió, se aisló en la montaña de San Marcos y Pinos y junta sobrevivió y se diversificó. Eso no se ha descrito en ningún otro lado del mundo y eso hace de Cuatro Ciénegas algo extraordinario, un verdadero mundo perdido que sobrevivió 5 extinciones globales, 3 glaciaciones globales, y no nos está sobreviviendo a nosotros en los últimos 50 años, lo cual es bastante tremendo porque es el resumen de lo que le está pasando al planeta en general. Cuando hacemos metagenómica de diferentes sitios, todos nos enseñan el mismo mapa metabólico, es decir, todos tienen todas las funciones. Pero cuando ves la taxonomía o la identidad de cada una de estas funciones son paralelos. Todos son capaces de hacer el ciclo de Krebs, por supuesto,
pero todos lo hacen con enzimas diferentes. ¿Por qué? Porque se han aislado, se han diversificado y están funcionando de la misma manera, pero evolucionaron paralelamente. Ya tenemos bastantes metagenomas. Entonces tenemos en Cuatro Ciénegas, en unos pocos milímetros de tapete microbiano, las funciones de todo el planeta. Y todos los lugares son funcionalmente completos. Y entonces aquí tenemos la historia metabólica del mundo desde el Érase una vez, el primer metabolismo que tenemos récord en un pedazo de grafito, en un diamante de circonio de hace 4.1 mil millones de años en Groenlandia y en Nueva Escocia, Canadá, es la metanogénesis. Y luego está el metabolismo del azufre, que es la capa beige, que es bastante amplia, y luego está el milagro de la luz, que es la fotosíntesis anaeróbica dependiente del azufre o no dependiente del azufre, que evolucionaron tanto el fotosistema 1 como el 2, y luego la capa de arriba son las cianobacterias, donde ambos fotosistemas se unen, se acoplan en la membrana y surge la fotosíntesis aerobia, que probablemente empezó como una fotosíntesis de mucho más baja intensidad lumínica y luego evolucionó a querer cada vez más sol, porque pues, la vida se protegía de la luz ultravioleta porque no había ozono, y poco a poco ese ozono fue construido precisamente por la fotosíntesis, pero solamente la fotosíntesis de alta energía lumínica. Entonces, esto también tiene el símil del reloj, no solo por el tiempo, sino por los engranajes que son los ciclos biogeoquímicos. Aquí, en estos tapetes microbianos, se ensamblaron los ciclos biogeoquímicos desde el principio. Y sin estos, los elementos que nacen en las estrellas no crean vida. Necesitas que se muevan los elementos, que en sus brincos de un lado a otro generen energía para que la vida funcione y para que tenga con qué crecer. En 2016 encontramos un lugar extraordinario que nunca habíamos visto, a pesar de que la poza de acá, que es la poza 2 en el rancho de Pozas Azules, habíamos ido decenas de veces. Esta, pues en general estaba seca, como aquí, y no le habíamos hecho el menor caso. Pero esa vez, en marzo del 2016, llovió bastante antes de que llegáramos, y entonces se formaron estas especies de neuronas, que son domos, literalmente, así como domos geodésicos, que ve uno en las películas, donde adentro se recrea la atmósfera del Arqueano, hace 3.000 millones de años, y afuera hay fotosíntesis. Y estos tapetes son elásticos e impermeables. ¿Qué están haciendo las bichas de este lugar cuando llueve? ¿No? Entonces, pues, metagenomas y metagenomas después, estamos en esa pregunta, pero es realmente la construcción de nicho por la comunidad, tanto del nicho aerobio de afuera como el nicho anaerobio de adentro. Entonces, pues tenemos ya 6 metagenomas, vamos por este año por el 7 y el 8, tanto en húmedas como en secas, se están analizando los datos. Tenemos un core de arqueas que parece ser constante en el tiempo. Por ejemplo, cuando está húmeda, esto es la proporción de bacterias que hay en el metagenoma. Esta es la proporción de virus, de RITs de virus que hay solamente cuando es húmedo. Cuando está seco, esos virus disminuyen a 1%, lo cual está muy interesante y es un misterio que vamos a tratar de resolver este año. Y hay 5% de arqueas, lo cual es muy alto tanto para Cuatro Ciénegas como para el planeta. Y este 5% de arqueas incluye una diversidad altísima de arqueas. Las arqueas en general no son muy diversas, pero estas además son arqueas de la superficie, no nos hemos ido, que es lo que queremos hacer ahorita, a las profundidades de la montaña. Estas son las superficiales. Hay 240 géneros de arqueas, otus de arqueas, perdón. Entonces, y están por todo el árbol, pero hay muchas asociadas a fuego, el fuego magmático que hay dentro de la montaña, muchas metanógenas, por supuesto, y muchas halófilas. Y luego hicimos un experimento con tags
a muy alta cobertura de 16S y TS, y ya no nos alcanzó el DNA porque es muy difícil sacar el DNA de Cuatro Ciénegas para el 18S, pero la idea era tener cuál es la heterogeneidad espacial en 1,5 metros, con 10 muestras en ese 1,5 metros, tanto en húmedas como en secas. Luego hicimos mesocosmos con los tapetes húmedos y los comparamos entre ellos. Entonces aquí está el diseño más o menos, en tiempo cero tenemos estas 10 muestras en 1,5 metros, y de estas 10 muestras las metimos en un frasco y los metimos en una cámara de crecimiento aquí en CEU, y luego regresamos al lugar en marzo para ver estos secos y estos que se mantuvieron húmedos, pero sin la relación con la montaña. O sea, no se estaban platicando la montaña y el frasco. Aquí sí se estaban platicando, pero se fue el agua. Entonces, la tentación de querer picar ahí. Cuando analizamos con muy alta resolución, muy alta cobertura, los tags de 16S en húmedas, ninguno llega a la asíntota. Tenemos 2 órdenes de magnitud más que cualquier otro lugar del mundo. Tenemos centenas de miles de tags Otus diferentes en un pedazo de un tamaño de un Falcon, que es este tamaño, por milímetros del tapete. Y cada uno es único y diferente, lo cual es extraordinario. Nadie se imaginó algo de este tamaño, y si hubiéramos hecho 2 placas en lugar de una, hubiéramos tal vez obtenido millones. Y la mayor parte de esa diversidad es la biosfera rara, que aquí está en gris. Estos son los ITS, los hongos, como es de esperarse, no son demasiado diversos, y con 16S1 no pesca tantas arqueas como lo hace con metagenómica, pero hay 23 arqueas que son constantes en el tiempo y siempre están juntas. Y cuando ponemos los hongos, las arqueas y nada más los 20 géneros más comunes de bacteria y hacemos una matriz de Spearman, que es decir, copresencia o coausencia, lo que encontramos es un core de cooperación. Todo lo azul es cooperación y lo verde es antagonismo. Estas son unas peleoneras, pero estas que son arqueas con hongos están trabajando juntos. Son parte de una red nutricional que es importante. Y esto a pesar de que tanto las arqueas como los hongos son parte de la biosfera rara, no son abundantes. Las abundantes son estas bacterias de acá. Entonces eso está muy interesante, y contratamos una compañía de matemáticos que tienen gran capacidad de cómputo para hacer la red de interacciones con casi 1 millón de Otus contra 1 millón de Otus, porque eso nadie lo ha hecho nunca y ni siquiera sabemos muy bien cómo se hace, pero ya están desarrollando los modelos correctos para poder comparar algo tan grande. Y es muy interesante que dentro de este 1,5 metros, que es esta escala, solamente se comparten 10,000 cosas. Entonces tenemos 700,000 Otus diferentes y solamente comparten menos del 0.1%. Y cuando hacemos la metabolómica del tiempo cero, nos confirma la metabolómica, es decir, los compuestos orgánicos que tiene cada una de estas muestras de 5 centímetros. Hay 1,300 iones y cada frasquito es único. Entonces, ¿cómo podemos explicar la heterogeneidad a un nivel tan chico? Y entonces hacemos los mesocosmos, que aquí está Laura construyendo los frasquitos a partir de las muestras tomadas del tapete húmedo. Aquí se ve cómo dejamos una cicatriz, pobre tapete microbiano. Y aquí están los mesocosmos, y evolucionaron 7 de ellos, mundos anaeróbicos, con tapetes microbianos donde hay fotosíntesis anaerobia, y olía literal a demonios. Y estos 3 evolucionaron mundos de oxígeno, y están en orden de hacia adentro de la poza, ¿no? Este está más en la orilla, y aquí fuimos caminando hacia el centro. Y solamente este hizo una burbujita parecida a los domos, pero muy chiquita,
y es el que tiene mayor proporción de biosfera rara, es el más diverso. Entonces, parece que para la formación de los domos necesitas de esta biosfera rara, que nadie pela. Entonces, cuando vemos en los frascos, sí llegamos a la asíntota en varios de ellos. La diversidad es 2 órdenes de magnitud menor que en la naturaleza, o sea, el asunto no es el agua, sino la conversación con el manto profundo. Tenemos alrededor de 4.000 a 6.000 otus en cada frasco, y cada frasco también es diferente, y esto es lo que les decía, este hizo un domito y tiene una mucho mayor proporción de biosfera rara que estos. Y estos 3 son los que tienen cianos, por lo tanto, que son estas 2, cianos que hicieron los mundos verdes, y esos no están acá. Y luego, cuando está seco, así se ve cuando está seco, y por eso no le habíamos hecho ningún caso, la diversidad es mucho menor que cuando está húmedo. Y es alrededor de 3.000, 4.000, y se acuestan todas las curvas. Y domina una cianobacteria que es termófila, que aguanta la falta de fósforo y el exceso de sal. Y además probablemente es una low light que está haciendo fotosíntesis debajo de la costra de sal. Eso hay que demostrarlo experimentalmente, y para eso hay que cultivarla, lo cual no hemos hecho. Entonces, la hipótesis es que el seed bank, el pool genético de esta enorme diversidad, es la montaña. Entonces, por ejemplo, Churince, que ya no tiene agua, ya no hay una conversación entre arriba y abajo. Ya no está recargando el humedal esta poza que ya no está, y entonces el agua está abajo. No es que desaparezcan las bacterias, es que las bacterias van siguiendo al agua. Y aquí llueve muy de vez en cuando, para ser exactos, ahorita llueve una vez al año, lo suficiente para que se formen los domos. Y cuando llueve, empieza una conversación entre arriba y abajo. La poza azul la tiene constantemente, por eso es una poza perenne, mientras que los domos dependen de la conversación que hay de agua a agua. Entonces, lo que creemos es que cuando se está recargando el humedal, porque se está filtrando el agua desde arriba, se conecta con el agua desde abajo, y esta conversación hace que esto sea hiperdiverso. Y luego, cuando se va el agua, para la conversación. Pero para probar eso, vamos a ir con los geofísicos en marzo, que va a estar seco probablemente, y entonces vamos a sacar un core de 2 metros, vamos a hacer metagenómica abajo, metagenómica arriba, y tags en medio, y además cultivos a la búsqueda de Asgard y sus amigos. Y si mi hipótesis es cierta, en secas va a ser muy diferente abajo que arriba. Mientras que en octubre que vayamos, que esté húmedo, va a haber un continuo. ¿Por qué? Porque va a haber esta conversación a través del agua y de las arcillas. Vamos a ver. Cuatro Ciénegas es un proyecto de vida y nos da constantemente sorpresas, como la magnitud de la diversidad del 1,5 metros, que nadie se la esperaba. Entonces, ¿por qué este lugar es tan diverso si no tiene nutrientes? Yo creo que es precisamente porque no tiene nutrientes. La vida se volvió golosa al final del Criógeno, cuando entró mucho fósforo y oxígeno a las playas, y primero evolucionaron, las algas tuvieron un gran bloom, y eso es entre el Esturniano y el Marinoan, hace 700 millones de años. Y entonces las algas ya volvieron a capturar en su cuerpo el CO2 de la atmósfera y precipitan el Marinoan, que es la segunda glaciación del Criógeno, y otra vez entra fósforo, otra vez entra oxígeno a las playas, y esta vez le toca a los animales. Y primero evolucionan a deslizarse encima de los estromatolitos y a comer el pastito primigenio, pero luego ya, como les dije, evolucionan mandíbulas y empiezan a hacer hoyos, cambian la columna de agua a liberar los nutrientes que estaban atrapados por miles de millones de años en el sedimento marino y nadie los había tocado, y eso le da comida a las algas que ya estaban flotando por ahí,
y este bloom, pero ya vertical, hace que el mar se oxigene, ¿no? Entonces, el asunto nutriente es clave, y el mar no tuvo nutrientes por 3,000 millones de años. Entonces, Cuatro Ciénegas, al no tener nutrientes, está copiando esa condición inicial. Además, en sus arcillas, abajo de la montaña, está copiando los minerales de ese mar ancestral, rico en sulfatos, rico en magnesio y pobre en oxígeno. Entonces, eso ha funcionado como una barrera genética a que no entren los bichos nuevos. En 20 años no hemos encontrado una coli, una salmonela, con un esfuerzo de secuenciación enorme. Pues porque llega coli, que hay 14,000 gentes viviendo en el valle, más cientos de miles de turistas al año, coli se suicida antes de crecer en esa agua. Apoptosis, caput. Entonces, cuando no hay fósforo, no hay intercambio genético. No hemos encontrado en ninguno de los linajes que podemos cultivar transferencia horizontal, salvo en una poza después de un huracán, donde vibrio se volvió abundante cuando antes no era abundante, porque en el huracán se arrastraron nutrientes de todo el valle a estas pozas, que son pozas rojas, y entonces la proporción nitrógeno-fósforo subió, y este oportunista, que es vibrio, sí tiene recombinación, pero solamente dentro de linajes y no entre linajes. Entonces la cuestión de los linajes se mantiene, y eso es lo importante, porque los linajes se han mantenido desde el érase una vez, sin contaminarse por la transferencia horizontal, y más bien es codepender en la comunidad lo que ha hecho que esto se haya adaptado por tanto tiempo. ¿Sí? Y es el mejor modelo de Marte, no hay la menor duda, de un Marte primitivo con agua, pero ahorita lo estamos convirtiendo en un Marte actual sin agua. Entonces, mi hipótesis es que en Marte la vida, a medida que se fue el mar, que tuvo un mar paralelo a nosotros hace 3,000 millones de años, se guardaron entre las rocas, igual que en Cuatro Ciénegas, donde las condiciones de salinidad hacen que no esté congelada el agua, y además de calor, porque están más aisladas del frío superficial, y sabemos que Marte está respirando, entre comillas, porque en primavera, verano tiene altos niveles de metano y de oxígeno, mientras que en invierno bajan esa respiración a casi nada. Entonces, yo creo que la vida existió en Marte, fue paralela a la de acá. Sería fascinante poder enraizar el árbol de la vida con algo que no sea terrestre, porque ahorita no podemos resolver el árbol de la vida, nada más damos vueltas en círculos con nuestra vida terrícola, pero astrobiología más bien es una misión de geoquímicos que de biólogos. En fin, es un asunto de poder. ¿Y por qué estamos perdiendo a Cuatro Ciénegas? ¿Por qué es el mundo perdido? Ya no nada más metafóricamente pensando en el pasado, sino el mundo perdido que se nos fue de las manos. O sea, esta poza que trabajamos 16 años en ella y es la mejor descrita de México por mucho y uno de los lugares mejores descritos del mundo, pues ya no existe. Los estromatolitos están secos, las tortugas están muertas, los peces se murieron desde el 2011. ¿Y qué pasó? Bueno, ya se había muerto la Laguna Grande, que medía 2 kilómetros, en el 2004, que está por acá. Gritamos y pusieron piezómetros en 2007 y vemos cómo se va yendo el agua. Aquí hay un pico que es el huracán Alex, que es el que le digo que transformó Pozas Rojas. Y luego aquí hay otro pico. Este pico se debe a que cerraron un canal. Se cerró con 100 pesos. O sea, en tiempos de Calderón se hicieron todo tipo de tuberías y no sé qué. Nada más empezaron a sacar el doble de agua. Pero era 700 millones de pesos que quién sabe cómo se evaporaron. Pues uno puede saber muy bien cómo se evaporaron. Pero una obra de ponerle tabiques y cemento para que no lo puedan abrir los ejidatarios no costó realmente nada y recuperó el humedal hasta que volvieron
quitaron ese cemento, volvieron a abrir la compuerta y se fue el agua. Y no ha regresado. ¿Y qué pasa cuando el agua se va? Esta es la tesis de doctorado de una alumna que ya está de investigadora en Texas. Cuando hay agua hay mucho más diversidad que cuando no la hay, pero además, cuando hay agua, hay muchas más relaciones de cooperación que cuando no hay agua. Cuando no hay agua, los que se quedan están de muy mal humor, perdieron, aparte de la importante, la biosfera rara, que es lo que funciona como buffer para la competencia, y las relaciones de antagonismo son mucho más altas, la competencia es mucho más alta porque hay menos de comer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La tragedia, pues mira, se ve desde Google Earth. Este verde no debería de estar aquí, y este verde aún menos, y este verde tampoco. Y aquí hay un canal que estamos ahorita con donadora, quedan 3 días, por favor cooperen. Ese canal lo abre en tiempo de Echeverría los ingenieros, muy listos ellos, y se llama Saca Salada porque era para drenar el valle, y en efecto han drenado el valle. Mide 5 metros de profundidad por 3 de ancho y sacan 90% del agua diario. Agua que le pertenece al humedal y que no le pertenece a nadie más, porque esta agua sale hasta casi a Monclova, los usuarios la aprovechan, pero legalmente no es de nadie, es del humedal. Entonces, con Pronatura Noreste, que ya llevamos 3 años ellos haciendo demandas y averiguando realmente cómo hacer legalmente el asunto, ya compraron los derechos del agua para el ecosistema y ya pueden cerrar el canal, y lo van a hacer de sus pistolas porque con agua no contesta todas las demandas y los amparos. Y mientras hay que trabajar con la sociedad, hay que transformar la manera en que se ve el agua en el desierto. Y las mejores herramientas de futuro son los niños. Entonces estamos trabajando desde hace 12 años con los chiquitos, lo apoya Fundación Lala, que eran nuestros enemigos y se volvieron nuestros socios en la conservación. No solo cerraron sus pozos y cambiaron la dieta de sus vacas, sino que pagan la educación ambiental de los niños. Y eso es por la hija del presidente corporativo de Lala, que le dijo a su papá: yo no te vuelvo a hablar si no salvas a Cuatro Ciénegas porque nadie me habla en el colegio. Ok. Y luego, entre Slim y Lala, se pagó el laboratorio de biología molecular para los chavos del Cebeta, que ya quisiéramos en procariontes. No tenemos cómo hacer estas cosas. No. Y los chavos del Cebeta extraen DNA, han identificado nuevas especies, están viendo su potencial biotecnológico, tanto como probióticos como para antibióticos, para hacer que los animales crezcan mejor. Y ellos son el ejemplo de México del Tratado de Nagoya. Pero además están transformando la agricultura. Los cebetas son las escuelas más importantes del país. Son centros de bachilleratos tecnoagropecuarios. Son los hijos de los campesinos, tienen tierras experimentales de agronomía, sus maestros son la mayor cantidad de agrónomos que hay en México, y son los hijos del campo, los dueños de los recursos naturales. Si les enseñamos a los hijos del campo que no solo que la agricultura es importante, sino hay que hacerla bien, no hay que irse del otro lado de la barda, ni irse con los zetas, que eran las oportunidades que tenían los niños de Cuatro Ciénegas antes de que nos involucráramos realmente los científicos a educar a los maestros y a ellos. Y ahora pasó del Cebeta del número 22, de ser el número 200 a nivel nacional, a ser el número 2 a nivel nacional y ser el ejemplo de todos los otros Cebetas. Por esta unión de investigación con educación, con una promesa de futuro a través de la ciencia. Y entonces aquí le están explicando a estos chavos, a sus papás y abuelos, que esta tierra que tiene el lombricomposta sí tiene fijación de nitrógeno, mientras que la de sus campos, a pesar de que siembran alfalfa, que es una leguminosa que debería de tener rizobium y fijar nitrógeno, no tiene esa parte del ciclo de nitrógeno. Está roto el ciclo de nitrógeno por el uso de agroquímicos y el abuso a la tierra. Entonces estos niños van a recuperar la tierra a través de materia orgánica y probióticos. Y riego con goteo en lugar de riego
que es por gravedad, o sea, abren un canal y inundan la parcela. De hecho, encontramos en esas parcelas pudrición tal cual, no pudrición tejana, o sea, inundan de tal manera su parcela que se les honguean las raíces. Es un desastre por donde lo veas. Este chavo, que fue de los primeros que en 2004 con nuestra chequera, Luis y yo, empezamos a hacer el esfuerzo de educación a través de la ciencia, fue de los primeros que vino a Las Pozas, descubrió los estromatolitos, la historia de él era hace una vez, y ya de ahí fue. Ahora tiene un doctorado en biotecnología y ya regresó a Cuatro Ciénegas a enseñar a los chicos cómo hacer biotecnología, cómo usar sus recursos genéticos y que pertenezcan esos recursos genéticos al CBETA 22. Y queremos hacer un círculo virtuoso donde las patentes sean de la escuela, donde los niños tengan con qué estudiar y donde la agricultura, la medicina y la ganadería sean mejores para todos. Tenemos un documental que ya hemos pasado aquí, que está precioso. Y finalmente, no queremos que esto sea un requiem para el churince y sus estromatolitos que ya tienen mezquites encima, sino que sea el jalón que nos falta para cerrar este canal de Saca Salada este año y que eso nos dé tiempo para transformar la agricultura por una agricultura sustentable. Pues sí, hay mucho que hacer. Una es pedir un milagro, que es equivalente a pedir que nuestras autoridades respondan. Igual hay que hacer un combo autoridad-milagro. La otra es educar a los maestros, eso ya lo estamos haciendo, y a los maestros de todos los niveles, y eso está bien padre, porque a finales del año pasado ya hubo una serie de congresos de investigación para todas las regiones donde están los cebetas. Y sí, los cebetas son el futuro de México, son los niños de la edad de Greta que dicen no, no al desastre, no a tumbar los árboles, vamos a hacer las cosas bien. Vamos a hacer de mi tierra algo diferente. Y no un país desechable donde se tumba monte porque se agota el suelo y se tumba otro monte porque se vuelve a agotar el suelo. Y aquí está el famoso y odiado Saca Salada sacando miles de millones de litros diarios, y pues esto medio detiene un ratito las cosas y esto medio detiene otro ratito, pero esas son las propuestas que están poniendo las autoridades. Bueno, no cerremos el canal, nada más vamos a desviarlo un poquito. No es suficiente es ponerle curitas a un paciente con hemorragia. Entonces, necesitamos tiempo. Cerrar el canal ahorita para que estos niños tengan tiempo de transformar el futuro. Muchísimas gracias. Gracias, creo que hay tiempo. Gracias, Valeria. Tenemos tiempo para preguntas. Sí. Si alguien desea hacer una pregunta. ¿No? Claudia, por favor. Hola. Hola Valeria, gracias. Padrísimo como siempre. ¿Qué tanto te sobrevivieron las especies diferentes en los frascos? O sea, digamos, ¿qué tan cultivable es? No son cultivables, axénicas ninguna. No, arsénico no, pero Pues 4,000. 100% sobrevivencia, el 80, el 70. No, pues bajó 2 órdenes de magnitud, pasó de 200,000 a 4,000. Sí, pues sí. Pero hicieron cosas diferentes. Y lo que les falta es la biosfera rara. Sí, o sea, y la conversación con el fondo. Y la conversación, sí, es que es un asunto dinámico. Pero que hayan sobrevivido 4,000 en un frasco encerrados, no está tan mal. 5 meses después. ¿Sí? Valeria, ¿se han identificado algunos genes con relación al metabolismo de las bacterias, de las arqueas o de bacilos? Muchísimos. Pues genomas completos. Tenemos genomas completos de 40 vibrios, 200 bacillus, 10 pseudomonas, 3 exibobacterium, y cada uno es único. Sí, pero particularmente los genes que están involucrados
metabolismo. ¿De qué? Pues en general el metabolismo endobiótico. No, bueno, es que, por ejemplo, las pseudomonas, es muy curioso, todas las pseudomonas aeruginosas que eran raras antes de la degradación del ecosistema, se volvieron más abundantes a medida que el churín se iba muriendo, no hacen sideróforos. Entonces, sabemos con sus genomas que en lugar de sideróforos están produciendo otra manera de capturar el hierro que no compita con el magnesio, porque los sideróforos se saturan con el magnesio y hay mucho magnesio. Entonces, vemos vías alternas para muchas de las funciones. También, por ejemplo, Bacillus coahuilensis no es capaz de completar su ciclo del nitrógeno ni de producir sus propios aminoácidos, come caza aminoácidos porque no es capaz de tener peptidasas y romper a las proteínas para poder comer, es heterótrofo, pero codepende de su comunidad, y ese vivía en la Laguna Grande, que se fue antes del 2006, ya estaba seco, y no hemos vuelto a encontrar a Bacillus coahuilensis, porque era tan codependiente de una comunidad única, de una laguna de desecación, que ya no hay. Y así te puedo dar muchísimos ejemplos, pero cada uno de los que hemos aislado es particular. Y por ejemplo, Vibrio, que uno podría pensar que es patógeno, pues no tiene las toxinas de los patógenos, lo que tiene son las partes de conversación y de señales de transducción para ver quién anda por ahí, y quorum sensing, también tiene los flagelos, que no quiere decir que sea patógeno, y sí producen antibióticos para defenderse de los extranjeros. La comida favorita de todos los bichos que hemos cultivado de Cuatro Ciénegas es el DNA de los demás. Entonces, su fuente de fósforo favorita es échemelo. Maestra, y luego. ¿Qué porcentaje se sabe de agua se usa, por ejemplo, en ganadería? ¿Qué porcentaje, por ejemplo, en la agricultura? Porque se ve ahí que sí hay campesinos, pero también usted dice que el ala también... Bueno, Lala ya no está en Cuatro Ciénegas, está para afuera. El 80% del agua del país se usa en agricultura. En desperdiciar el agua, en realidad. Dentro de Cuatro Ciénegas hay 60 productores. Los usuarios de afuera son 200 del agua del canal, y a eso les va a tener que responder con agua y ponerle pozos locales. Porque sus acuíferos no están sobreexplotados, el de Cuatro Ciénegas sí lo está. Y entonces, del 100% del agua del humedal, como 5% se lo queda el humedal o menos, el otro 5% lo usan los agricultores dentro de Cuatro Ciénegas, y todo lo demás se va para afuera. Realmente, dentro de Cuatro Ciénegas hay muy pocas vacas. Las vacas están en los valles de junto. Si te acuerdas de la mariposa, abajo hay un desarrollo ganadero grande, aquí. Es de Beta Santa Mónica, que ha aumentado su número de rondidas. Cada uno de estos puntos son 70 hectáreas, nada más para que te des idea. Y los de acá arriba, que son más grandes, son de 150 hectáreas, son del doble. Aquí el dueño es Soriana, la familia Martín Bringas, y el dueño es Beta Santa Mónica, que le vende a Nestlé. Y aquí son pequeños propietarios y grandes propietarios locales, pero el que más usa es el ejido de Cuatro Ciénegas, que usa el canal de la Becerra, además de los tubos que le hizo Calderón. ¿Sí? Es 80 kilómetros por 60, es chiquita. Puedes ver todos sus bordes desde cualquier lado. Está contenida por la mariposa, está encerrada. ¿Sí? Sí, doctora, ahí en la gráfica que presenta, donde concluye arqueas y hongos, que dice que es una red nutricional importante, tiene que ver con lo que ahorita explicó, ¿verdad? En cuanto a los nutrientes, cómo sí. se aportan unos a otros. Sí. Unos a otros aportan nutrientes, entonces, si esto se amplía, se diversifica, es lo que haría una sustentabilidad para la agricultura, ¿verdad? Sí, a eso me refiero. Exacto. Por ejemplo, en la parte de la cooperación hay muchísimos genes que tienen que ver con el uso del fósforo.
No hay transportadores de fosfato, porque simplemente no hay fosfato que transportar, pero hay genes para utilizar fosfito en lugar de fosfato, genes para usar fosfonatos. Hay genes que rompen el famoso glifosato y lo rompen en varios pedazos y lo liberan el fósforo para la agricultura. Se puede usar eso para la agricultura limpiando los campos. Hay maneras de sacarle literal a las piedras el fósforo incluido en las arcillas. Entonces, todas estas estrategias ancestrales para soltar el fósforo van a ser vitales en solamente 5 años. No nos quedan más de 5 años de minas de fósforo en México. Ya no lo acabamos. Y entonces van a ser las niñas de Cuatro Ciénegas las que nos digan, oiga, ¿quiere crecer una planta? Pues aquí están los genes, vamos. Y la solución transgénica que hizo Luis Herrera Estrella de ponerle genes de fosfitos a las plantas en lugar de usar herbicida es buenísima, pero no la puede usar en México y ahora aún menos. Y la está haciendo las pruebas en África y en Chile. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Pues más sobre dónde podemos donar, porque lo escuché en la radio, pero la verdad no he podido porque no terminé de... ¿Tendrá red esta cosa? Si googleas donadoras, Salvemos Cuatro Ciénegas, llegas. Donadoras a Cuatro Ciénegas. ¿Y el documental cómo se llama? ¿Cuatro Ciénegas? Se llama, no está libre, porque estamos esperando que lo suban a Netflix, Parpadeo Cósmico. Y va a salir, pues, cuando salga, pero cuando quieran lo volvemos a pasar. Y va a salir un libro. Esta es una película sobre el origen de la vida y está realmente bonita. Y el libro va a salir, yo creo que febrero, marzo, y se llama Cartas de Amor al Ecosistema. Parpadeo Cósmico. Y son cartas de niños, de nosotros los investigadores, de visitantes, y todo es cómo el amor puede transformar el futuro, que en realidad es la fuerza más potente que tiene la humanidad. Pues si no hay más preguntas, le agradecemos a la doctora Sousa. Gracias. Valeria. Mil gracias. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Encantada. Magnífica ponencia, magnífico trabajo. Ojalá Gracias. todas podamos hacerlo así. Sí, bueno. Muchas gracias.